y compartimos. Bien, esta es la clase 2. La primera era una especie de introducción general, y ahora lo que vamos a ver justamente este tema del el pecado de omisión. La pregunta que habíamos hecho la última clase era si no hacer algo puede ser pecado. ¿Vos cómo lo ves, Mónica? Y sí. Hay mucho. Claro, es un poco lo que veníamos hablando, el cómo me ayuda, está basada en la misericordia y sirve para bien o estoy haciendo algo que está mal. Es como que me parece a mí primero que uno debe estar muy, muy entregado y muy, muy, no sé cómo explicarlo, este, como que uno debe estar entregado a que el Espíritu Santo nos muestre claramente si nos estamos moviendo para bien, en misericordia, o estamos cayendo en algún error que podamos lastimar más a nuestro prójimo, ¿no? Tal Más cual. o menos así. Sí, y es interesante lo que decís, porque no solo no ayudamos, ¿no? Cuando hay una necesidad, no solo no ayudamos, es decir, no actuamos para bien, sino como decís, por ahí se termina lastimando más la persona, porque las personas a veces esperan de nosotros o de algún cristiano o de la iglesia. Y al ausentarnos, al desaparecer como iglesia o como cristiano, bueno, sí se genera una falta grave. La base para decir que sí es pecado, lo habíamos visto la semana pasada, es Santiago 4:17, dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Es decir, que por un lado, bueno, estarían excluidos los que no saben hacerlo. Es decir, quedamos excluidos nosotros en las cosas que no lo sabemos hacer o no nos damos cuenta o no vemos cómo. ¿Sí? Sin embargo, si sabemos cómo se hace, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y no lo hacemos es pecado, ¿no? Por poner un caso, vemos toda la tragedia que está sucediendo en Israel, ¿no? En ese punto nosotros no sabemos qué hacer como para ayudar en un sentido social, ¿no? Sabemos que podemos orar y bueno, eso lo estamos haciendo, pero no sabemos cómo ayudar a las personas lisa y llanamente en un acto social, ¿no? De sociedad. Bueno, entonces en ese caso no sería pecado, no es que están necesitando y vos no ayudas. Lo que dice es, si vos sabés cómo hacerlo y no lo haces, es pecado, ¿sí? Es decir, que no es que no somos Dios y donde toda vez que vamos a una necesidad tenemos que actuar, sino en aquellos casos donde sabemos hacerlo o podemos hacerlo. Mateo 25:42 dice el Señor, este es el pasaje ¿no? De los más bravos. Dice que el Señor en el último día va a separar a los cabritos, arranca así diciendo, ¿no? El 25, este sería el final. Y entonces dice que va a llamar a los de la derecha y les va a decir, bueno, ustedes pasen, dice, porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etc. Y dice que después separará a los otros lados, los del lado izquierdo, dice, y ustedes irán al castigo eterno, dice, porque tuve hambre, ¿no? Ahora lo leo, y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y él le responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron por mí. Es bien claro la descripción de el pecado de omisión, ¿no? Muy claro está en este caso el pecado de omisión. Es decir, no hicieron algo, por lo tanto, no lo hicieron por mí. Y está muy bien el tema de cómo, dice, no lo hicieron por mí. Él se pone como ejemplo de que a veces nosotros hacemos cosas por una persona querida, ¿no? En ese caso él nos está poniendo en en un papel de Dios, Jesús, sino el que relata esto es Jesús, ¿no? Y lo que está diciendo es que eh,
el padre, ¿no? Él separa eso, ¿no? Y nosotros, bueno, a veces, a lo que voy es que a veces nosotros haríamos algo por alguien si lo conocemos, ¿no? Pero lo que dice es a uno de los hermanos más pequeños. Eh, es decir, a los abandonados, ¿no? Nosotros en nuestra sociedad, hablar de un niño es hablar de una persona llena de derechos, ¿no? En nuestra sociedad. Un niño es una persona que tiene muchísimos derechos, tiene voz, tiene voto y se lo respeta muchísimo, ¿no? Es más, de hecho vemos el famoso niño caprichoso, es decir, o el niño es gritón, muchos chicos muy difónicos porque gritan mucho, porque se impone la voluntad del niño, en nuestra sociedad actual, la voluntad del niño se impone por encima de la voluntad de los padres, muchas veces, ¿no? Entonces, no es este niño el que se refiere en este caso, el más pequeño, ¿no? Que el término puede traducirse como niño, o cuando Jesús habla de los niños, dejen a los niños venir a mí, no se les impida. De lo que está hablando es, los niños eran eh, poco menos que basura, o sea, eran totalmente relegado. Era lo último del escalafón, ¿no? No era muy considerado. Hay que pensar que además los niños no todos llegaban a convertirse a hombre porque había muchísima mortandad infantil. Eh, entonces era como algo, una especie de proyecto de persona, ¿no? Era considerado así, ¿no? Un proyecto de persona y bueno, en algún momento será una persona. A los 14 años se convertían en personas, ¿no? Eh, no, se convertían en personas y los varones ya iban a la guerra, etcétera, ¿no? No existía la adolescencia como nosotros. Eso es un invento posmoderno. Es decir, que el niño era el más relegado en la sociedad. Por eso dice, lo que no hicieron por los más relegados, no lo hicieron por mí. El pecado de omisión es cuando la persona permanece inactiva e indiferente ante el dolor de los otros, ¿no? Esa sería la descripción. Un cristiano no puede ser pasivo. No existe el cristiano nominal, el cristiano pasivo, el cristiano dominguero. No es un cristiano. Un cristiano dominguero no es un cristiano. Técnicamente hablando, digo, obvio que todos estamos en un proceso, ¿no? Entonces, bueno, cristiano es el que decidió seguir a Cristo, pero si generalmente arrancamos todos yendo un domingo a la iglesia, ¿no? Y tratar de buscar un camino nuevo, pero se supone que es un camino para andar. Es decir, que la pasividad no sería no estar andando en ese camino que hemos decidido andar. Cuidado con lo que saben, dice el autor, mucha doctrina, pero que son negligentes a la hora de actuar. Y esto generalmente suele pasar así. Tenemos una tendencia a acartonarnos, a volvernos religiosos, ¿no? Jesús muchas veces se quejaba de los religiosos, los denunciaba, ¿no? Y nosotros vemos desde nuestra perspectiva cómo los religiosos hacían tal cosa. Y sin embargo, tiene que ver con una característica humana, ¿sí? No es que nosotros estamos a salvos de ser religiosos, porque es una característica del ser humano. Tendemos a ser religiosos nosotros. Es decir, si algo funciona de una manera, tendemos a repetir lo que hicimos para obtener el mismo resultado, que generalmente en ciencia funciona. En el mundo espiritual no funciona. Si algo funcionó de una manera una vez, no necesariamente va a funcionar la próxima. ¿Sí? No sé, yo quería lograr algo que me parecía imposible, un trabajo soñado, por poner un caso, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a ayunar una semana. Ayuno una semana y justo viene una persona y me da el laburo que quiero. Bien. A los 2, 3 años, no sé, quiero tener un hijo y no puedo. Entonces ya sé, voy a ayunar una semana. No funciona así. Eso funcionó en un momento, fue algo que el Señor te muestra que tenés que hacer y lo haces. Y digamos, cuando esperamos una segunda cosa o pretendemos una segunda cosa, lo que tenemos que hacer es tener el oído atento y ver qué es lo que nos demanda el Señor. No siempre nos va a demandar lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros tendemos a hacer eso, ¿no? No sé, me convertí con una canción de fulano de tal y en ese momento lloré y qué sé yo. Entonces, cada vez que estoy en una crisis busco la misma canción porque con esa canción este, puedo volver al lugar donde yo me convertí. Bueno, un poco está bien como para recordar, etcétera,
pero eso siempre nos va a dejar en el mismo lugar, no nos hace avanzar, ¿no? Sí, pero siempre tendemos nosotros a volver para atrás. Por eso lo que dice es que cuidado con los que tienen mucha sana doctrina, es decir, una persona de muchos años en la iglesia, que tiene claro todo lo que hay que hacer, o toda la Biblia la conoce de pe a pa, la da vuelta, conoce toda la teología, toda la, ¿cómo se dice? Los dones del Espíritu Santo, la característica que puede tener Dios, no sé, lo que sea. Pero dice, son negligentes a la hora de actuar. Es decir, por un lado, ahí menciona algo el autor que dice, lo vamos a ver un poco más adelante, cómo a veces nosotros nos volvemos indiferentes ante el dolor, es como que nos curamos de espanto, y nos acostumbramos a muchas cosas, y nos acartonamos, es decir, nos empezamos a volver religiosos. Y la Biblia tiene muchas alertas con respecto a eso. Influido por la justicia humana tipificada en los códigos penales o por las formas en que hemos sido corregidos y castigados de niño en la escuela o en la familia, a considerar pecado o algo malo a las acciones visibles, comprobables y cuantificables, ¿no? Hay indiferencia en las iglesias ante las injusticias sociales. Esto lo habíamos visto la semana pasada, que habíamos avanzado un poco sobre esto. Bien. Eh, esta pregunta, vamos a responderla. ¿Hay indiferencia en las iglesias ante las injusticias sociales? ¿Qué te parece, Mónica? Y se sumó Nicolás. Bienvenido, Nicolás. Sí, bueno, la Biblia, acá el autor dice que sí, que como que uno se hace indiferente, habla de la fatiga de la fatiga, de fatigarse uno frente al dolor del otro y que no, de no quemarse, digamos, ¿no? De que Sí, no me toque. Yo quiero ayudar, pero que no me toque, ¿no? Hay indiferencia. Y a la vez, el cuarto mundo, el mundo urbano, sí, no me queda como que en el tercer mundo y el cuarto, el mundo urbano, creo que dice el autor, el claro, cuarto mundo urbano, y que frente a lo que el humilde está, el niño está, todo lo que está a tu alrededor, el cristiano capaz que no lo ve, y la iglesia, no sé si no lo, digamos no lo ve, y esperemos que no lo vea, no es que no lo quiera ver, porque a veces hay iglesias en que también, o cristianos que no quieren ver el dolor del otro, ¿no? Para que no me afecte, digamos. claro. Sí, Es sí, una especie de mecanismo de autodefensa, claro, habla de... tal cual. Sí, lo que dice es que el famoso primer mundo y tercer mundo, ahora es que está como un poco mezclado, ¿no? Dice que en el primer mundo hay mucho de tercer mundo, es decir, muchas personas empobrecidas. Lo que está Mm, hablando es el tema de la justicia social, ¿no? Entonces dice, bueno, el primer mundo era mucho bienestar económico y el tercer mundo mucha pobreza. Dice que se puede ver claramente que en el primer mundo hay mucha pobreza, que conviven las dos, la riqueza y la pobreza, y en el tercer mundo también hay mucha riqueza. No es que el tercer mundo es 100% pobre, ni mucho menos, sino que también hay mucha riqueza y que convive con la pobreza del lugar. Y vemos cómo esto es una injusticia. Es una injusticia que tiene que ver con la naturaleza del mundo capitalista, ¿sí? Que claro, eh, obvio que es mejor de lo que teníamos históricamente antes del capitalismo, ¿no? O la burguesía, o la plutocracia, o los reyes, o qué sé yo, las tiranías. Bueno, es un poco mejor. El comunismo, en el plano teórico, bueno, está genial, pero siempre funcionó por medio de las armas. Ahora, ¿por qué funciona también el capitalismo? Porque aprovechan una cualidad humana que es el egoísmo. Es una característica claro, humana. Y entonces, bueno, funciona solo el capitalismo. Es decir, cada uno trata de acumular para sí mismo cosas que tal vez no va a utilizar nunca. Entonces, bueno, eso es una injusticia. No es fácil resolver. No creo que sea una injusticia simple de resolver como, no sé, ver a alguien que le está pegando a un viejito en la calle. Bueno, es una injusticia fácil de resolver. Lo parás, lo mandas preso. El caso de la riqueza y de la pobreza no es algo tan simple porque por ahí el rico dice, bueno, yo trabajé toda mi vida, la tengo, o mis padres trabajaron y la heredé. No se ve algo injusto en sí mismo.
¿no? Y el pobre, bueno, qué sé yo, nació ahí, qué sé yo, le tocó eso. Pero sí se sabe que lo que le sobra a uno es lo que le falta a otro, porque las riquezas son una en el mundo. Entonces no es una cosa simple de resolver, pero sí es una injusticia. ¿Sí? Nicolás, ¿vos podés hablar o estás en eso? Sí, Ah, sí, bien. sí, puedo hablar. ¿Qué te parece? ¿Hay indiferencia en las iglesias con respecto a las injusticias? Uy, los cristianos tenemos que hacer una mea culpa, muchísima indiferencia. Y creo que los denominados católicos a veces superan en caridad y en mostrar un poco más de empatía hacia los pobres que los propios cristianos. Por lo menos en mi zona, donde vivo yo en el norte de Argentina, se ve eso. ¿Cómo que La verdad, ¿no? Que sí, sí, a- que la iglesia sí, católica sí hace más obra que la iglesia evangélica? Entendí eso, ¿puede ser? de caridad, sí, caridad Ah, y no muestra mucha indiferencia hacia las injusticias de pobreza, injusticias de otras índoles. Así que, bueno, los cristianos, por eso decía, los cristianos tenemos que reconocer y autoevaluarnos que sí, por lo menos en la norte de Argentina se ve que hay bastante indiferencia hacia las injusticias de una sociedad, ¿no? De la sociedad en que vivimos. claro. ¿De dónde Ujú. eras, Nicolás, vos? De Jujuy, De Jujuy. de Argentina, sí. Ujú. Bien al extremo, bien al norte. Bien. Así es. Eh, Va a decir que el juicio a las naciones, lo de Mateo 25, es la base de toda diaconía. Acá, bueno, el mismo texto que vimos recién, ¿no? Acá me parece que dupliqué el tema. Dice, luego los diré a los que le dirá a los que están a la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me alojaron, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos le dirán cuándo sucedió todo eso y cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos. Y él les responderá, les aseguro, que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es uno de los textos más fuertes. No sé si hay otro que le gane en cuanto Sí, a dureza, ¿no? tremendo. Sí. Sí, Y entonces lo que dice el autor es, no entiende cómo leemos esto y lo pasamos tan livianamente. No, lo leemos, mira, porque es muy fuerte. Y creo yo, o sea, él si bien hace esa pregunta, lo que creo yo es que mucho tiempo se abusó del miedo al castigo, ¿no? En la iglesia, se abusó muchísimo de eso. Y entonces vino un nuevo evangelio que tiene que ver con la plenitud de la vida. No, un nuevo evangelio no, ¿no? Sino una nueva mirada al evangelio que tiene que ver con la plenitud, el gozo, la alegría, que no es eh, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, no es, oh, pequé, pequé, sino tiene que ver con vivir una vida gozosa, que está bien, ¿no? Porque equilibra un poco la balanza. Yo no puedo vivir toda la vida pensando en qué mal que estoy, qué mal que estoy, qué mal que estoy, porque esa no es el camino que el Señor nos propone, ¿no? Sino que es un camino lleno de gozo, ¿no? Cuando dice las bienaventuranzas, eh, sí, amén. es que sea muy feliz cuando esto, cuando lo otro, cuando lo otro, ¿no? Es decir, la felicidad es parte del camino del cristiano, que de hecho es una de las partes del fruto, ¿no? Gozo, es amor, gozo, el segundo que menciona es el gozo. Bueno, Y eh, es, y el término que utiliza cuando dice en aquella hora, no sé si se acuerdan, que dice que cuando vuelven los 70 de predicar que había enviado, dice, Jesús dice, yo veía a Satanás caer como un rayo, qué sé yo,
Y entonces, y les dijo, pero ustedes no se alegren porque los demonios se les sujeten, sino alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y después dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó. Cuando dice regocijó, el término regocijó es una palabra que implica saltar de alegría y gritar. Es como nosotros, si hoy lo trajéramos a la actualidad, es salimos campeones de la Copa del Mundo. ¿No? Ese, que uno se abraza y salta, es esa actitud el regocijo. ¿No? Uno se imagina un Jesús que se regocijó, sonrió. No, no, no. Es una alegría plena. Entonces, como para equilibrar la balanza, se empezó a mostrar la otra verdad del Evangelio que tiene que ver con el gozo. No es sufrimiento el Evangelio, no es castigo, culpa, sino es gozo. Ahora, si nos vamos Por lo solamente... menos no es todo sufrimiento. Exactamente. No es todo sufrimiento, pero tampoco quiere decir que no suframos y tampoco Que es quiere decir todo. que no tengamos culpa. Claro, Ujú, es un equilibrio, ¿no? Es decir, bueno, sí, ujú. en lo que somos culpables, deberíamos reconocer que somos culpables y pedir perdón y arrepentirnos. En lo que somos culpables. Porque bueno, qué sé yo, es la vida del cristiano. Si nosotros vamos a pensar que no somos culpables de nada, estamos mal. Así es. Decía un amigo no, que no predicaba el pecado porque la gente se siente culpable. Y otro amigo le decía, es que somos culpables. Somos culpables. Porque si no, no existe el arrepentimiento. Si yo creo que no soy culpable, ¿de qué te arrepentís si pensás que está todo bien? Y eso tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? El tema del acartonamiento, ¿no? Uno se vuelve religioso cuando cree que ya está todo bien. Pero bueno, acá vemos que la omisión, omitir una ayuda, te lleva al castigo eterno. Es lo que dice acá. No podemos andar con miedo pensando, ¿no? Nosotros sabemos que si tenemos a Cristo, somos salvos por fe, no es por obra, ¿no? Eso también dice el Evangelio. El Evangelio no, Efesios. Sí, este pasaje se Efesios. arma un debate, ¿no? Se arma un debate porque algunos toman como que están hablando de salvación por obras, porque dice, irán al castigo eterno, entonces tengo que hacer obras, digamos. Sí, mira, Puede ser. sí, para que te lo busco acá en el texto que para mí es clave, que tiene que ver con el tema de obra o no obra. Eh, sí, era Efesios 2:8. Pero algunas obras sí, Jesús no va a tomar en cuenta, por algo está escrito. Por algo está Lo escrito. que yo entiendo es que, claro, no, lo que yo no entiendo, o sea, lo que yo entiendo es que no es por obra para alcanzar la salvación, pero después de salvado tenés que hacer obra. Es Eso, así, eso es mira, lo que yo entiendo. es tal Ujú, cual, mira, te muestro acá el texto. Dice, en base a este texto es con el tema de que no es por obra, ¿no? Efesios 2:8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie ujú, se jacte o se gloríe, dice Reina Valera, ¿no? No por obras. Es decir, es un regalo de Dios. Y generalmente el texto lo dejamos ahí, sí. no seguimos leyendo, pero el 10, que es el inmediato posterior, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano con Ah, el fin que la pongamos en práctica. El 10 lo que dice es que ah, nosotros no somos salvos por obras, somos salvos para obras. Es decir, somos salvos amén. para que pongamos en práctica las obras que el Señor quiere que hagamos. Y es el versículo que sigue, no es Oh, que, wow. bueno, busqué un versículo raro, extraño, lejano y lo encontré. Es el versículo que sigue. Pero generalmente leemos Es que solamente, todos lo cortan ahí. sí, Claro, lo cortamos ahí. Nos enseñaron y lo cortan ahí, ¿no? hasta el 9. El 10 ya no lo leemos. Hasta el 9. Y lo que dice es eso, que el Señor nos salva para que pongamos por obra, digamos, dice, las cuales Dios dispuso de antemano con el fin que la pongamos por obra. El Señor nos dispone de antemano para que nosotros lo pongamos por obra. No, tenemos que hacer. No estamos a salvos de... No es que, bueno, yo no, recibí a Cristo, no hago nada, pero con eso me alcanza. Y la verdad que no. La verdad que no. Después, como vos decís, ¿no? Es toda una discusión un poco eterna. Este,
¿Estamos por acá? No. ¿Sabes qué? El tema de si la salvación, si se puede perder la salvación, no se puede perder. Bueno, eso también es una discusión porque hay pasajes para un lado y para el otro. Pero con el tema de las obras, me parece que ahí es re claro. Sí, Bien. Dice lo que dice después. Es como si se nos estuviera diciendo, esto es lo que se le va a decir, este es el examen que van a pasar y el cuestionario que se les da con una, antelación. Lo que dice, bueno, miren lo que va a pasar, dice Jesús, ¿no? Se los va a poner de un lado del otro y los que no ayudaron, los que no hicieron nada, van a ir al castigo eterno, ¿no? Es como, dice, si les dieran el examen de antemano, las respuestas. Y bueno, sabemos qué es lo que deberíamos hacer. Creo que la misión de la Iglesia está en recordar a los creyentes la gran pregunta que hemos de aprobar o no. No se trata de crear miedo, sino de animar a estar atentos. ¿Sí? Por eso dicen, no deberíamos generar miedo, ¿no? Y tampoco es forma de evangelizar. No es por miedo, sino que es por amor. El miedo es más, el miedo es lo contrario de la fe. ¿Sí? Porque la fe es esperar algo bueno aunque no lo veamos, ¿no? Saber que hay algo bueno o que va a venir algo bueno aunque no lo veamos. Y el miedo es justamente lo contrario, es esperar que va a pasar algo malo aunque todavía no lo veamos, ¿no? Es la cara opuesta. Cuando se les hable de omisión, lo que dice es que cuando se les hable de la omisión de la ayuda, habrá sorpresa. Porque vieron que los dos grupos dicen, pero yo cuando te ayudé, les dicen los primeros. ¿Cuándo no ayudaron a alguno de los pequeños? Y los otros dicen, pero yo cuándo no te ayudé. Como que hay una sorpresa o no terminamos de creerlo, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cuándo pasó esto? Yo siempre estuve dispuesto. Bueno, no siempre. No se entiende una generalización tan grande de la pasividad de muchos cristianos que se crean seguridades falsas y pueden entender la salvación como el hecho de haber hecho una manifestación pública en una campaña de evangelización, haber repetido una oración o la mera asistencia a los servicios de culto. La oración de fe es una creación humana, no está mal, en base a muchos textos bíblicos, ¿no? O a varios textos bíblicos. La oración de fe no aparece en ningún lado en la Biblia, así como tal. Sino que, bueno, se encontró una fórmula y eh, también se repite como para que cualquier persona pueda evangelizar sin necesidad de tener mucho conocimiento, por eso, digamos, sirve como una herramienta, me parece útil, pero no alcanza, ¿no? Que si yo hice la declaración de fe, con eso me va a alcanzar. Por su sutileza y dificultad de percibir este hecho, se constituye en una trampa diabólica en donde puede estar cayendo la iglesia de hoy y también los creyentes a nivel individual, ¿no? Porque es medio difícil de ver, ¿no? La omisión. Texto bíblico. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Es Lucas 15, 16, 19. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban y lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham, y también murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto con él. Así que se lanzó en voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir el consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de acá para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Y respondió: entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre,
para que advierta a mis 5 hermanos que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que hagan caso a ellos. No les harán caso al padre Abraham, replicó el rico, en cambio si se le presenta uno de entre los muertos, entonces sí que se arrepentirán. Abraham les dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. El texto este, bueno, es muy fuerte. Encima hablan del tormento como una cosa normal, ¿no? Diciendo, bueno, él la pasó mal y vos la pasabas bien, bueno, ahora se cambiaron los papeles, ¿no? Lo explica de una forma tan aséptica Abraham que causa escozor. Lo que dice es, no sé si se acuerdan cuando dice, dice el 29, pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. ¿A qué se está refiriendo con Moisés y los profetas? Esto un poco lo vimos en la clase de Pentateuco. Ah, no, nosotros no tuvimos Pentateuco todavía, ¿no? No, No, no tuvimos. En la no, tuvimos, materia no. no, me estoy confundiendo con la clase del martes, ya me estoy poniendo viejo. Cuando dice, Y vos- esto lo vamos a ver, les estoy spoileando la clase del año que viene, que es Pentateuco. Cuando se dice Moisés y los profetas, Moisés se está refiriendo a la Torá, es a, decir, al a los Pentateuco. escritos de Moisés, que Sí, el Pentateuco sería, los 5 primeros libros. Y los profetas son los libros proféticos del Antiguo Testamento, más algunos que nosotros consideramos históricos. La Biblia hebrea, esto es una mini síntesis, se divide en 3, que es la Torá, los profetas y los escritos. Los escritos son, por ejemplo, Salmos o Eclesiastés, o, ¿no? En esos 3 es la Torá, la Ketubín y Nebihim se llaman. Y debido a esas 3, la T, la K de Ketubín y la N de Nebihim se llama Tanaj, la Biblia hebrea, porque son las 3 letras, esto lo vamos a ver bien un poco más profundamente, la Biblia hebrea la llaman la Tanaj, porque es Torah, Nebihim, Ketubín, que sería la ley, los profetas y los escritos. Ahora, cuando se escribió esta parte de la Biblia del Nuevo Testamento, estaba en formación el Antiguo Testamento. Y lo podemos ver en esto, que muchas veces dice Jesús, estos son la ley y los profetas, o en este caso, Moisés y los profetas. Es decir, que ya Moisés, tenían sí. como bíblico, tenían la Torá y los profetas, pero los escritos todavía no, el resto, ¿no? Estaba en formación. Pero cuando dice, tienen a Moisés y a los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Está diciendo, bueno, tienen la Biblia, porque hasta ese momento la Biblia era eso. Lo que le dice, bueno, tienen la Biblia, que leen la Biblia. Dice, no, pero si viene un muerto, no, mira, si no creen lo que dice la Biblia, no van a creer aunque un muerto resucite. ¿No? Lo que le está diciendo es eso, tienen la Biblia. Es una gran advertencia a creer lo que dice la Biblia. Sí, el hombrecito prefería creer en un muerto que en la Biblia, en el Antiguo Tal, Testamento. tal cual. Pero a lo Ujú. que dice Moisés es no. Dice, no le van a creer tampoco que un muerto resucite. ¿No? Es como que que ya no creen. Y es muy interesante porque a nosotros nos pone en la obligación, ¿no? Nos interpela o nos obliga a decir, bueno, yo no tengo que creer en lo mismo, yo tengo que creer lo que dice la Biblia. ¿No? Es una especie de, bueno, vos tenés la Biblia, no necesitas que venga alguien del otro lado para que te lo diga. Eh, Parábola del rico y Lázaro. Dice la parábola, ¿no? Porque, ¿saben que el detalle con no, la omisión, sí, en la parábola del rico y Lázaro. El detalle con el rico y Lázaro es que algunos dicen que no es una parábola. Porque cuando Jesús relata, esto también es un detalle, cuando Jesús relata las parábolas, dice, y entonces Jesús le refirió a esta parábola. En este caso, no dice Jesús le refirió a esta parábola. Entonces ahí se dividen en 2 grandes grupos. El que dice, sí es una parábola, porque aunque no dice la palabra parábola, tiene todos los requisitos para hacer una parábola,
Y lo que dicen, no, está relatando algo real, ¿no? O por lo menos de alguien muy Sí. conocido del lugar. El rico no hace nada en contra de Lázaro. No la palió, no era pobre por culpa del rico. Directamente no lo robó, no lo echó afuera de su presencia. ¿Sí? No se portó mal de una forma directa, sino que fue la omisión. No tuvo piedad. ¿Sí? No hizo algo que podría haber hecho. El pecado es bien claro de omisión. Mm. Pero ni Incluso, siquiera le importó, digamos, lo que sufría el hombrecito que estaba en su puerta. ¿Puede ser? sí, por eso es de omisión, ¿eh? Por eso es de omisión. Ajá. Porque siempre que decimos no hizo algo, por ejemplo, como vos decís, no le importó. No lo hizo, no le Mm. importó. Cada vez que no hacemos algo que podemos hacer, por ejemplo, que te importe, eso ya es hacer algo, ¿no? Que te importe. Bueno, Amén. hicimos algo. Pero si omitimos hasta esto, hasta darle importancia a una persona que está sufriendo, yo creo que este tipo de texto también a nosotros en la sociedad en que vivimos nos resulta muy difícil, porque vivimos en una sociedad hipercomunicada. Nos enteramos de tragedia de todos lados, todos los días. Si queremos, si ponemos el noticiero todo el día, es tragedia tras tragedia tras tragedia. ¿Sí? Entonces, en nuestra sociedad, digo, en una sociedad normal, sin megacomunicaciones, ¿no? Digo, normal para toda la historia de la humanidad. La megacomunicación apareció en los últimos 30 años, 40, con toda la furia. En el resto de los miles de años que tiene la sociedad, uno se enteraba de alguna tragedia esporádicamente porque eran las que uno tenía contacto de forma personal y con lo que uno podía hacer algo de forma directa. Nosotros en general, todas las tragedias que nos cruzamos están muy lejanas. ¿Sí? Entonces no podemos hacer nada. Entonces tampoco es para que nosotros digamos, ah, yo tendría que hacer algo, como dije recién, ¿no? Por la gente de Israel, que es muy lejana, pero también vemos desgracias a diario y bueno, no necesariamente sabemos qué hacer, tenemos las herramientas, podemos cómo, ¿no? A lo que se está refiriendo es cuando yo me cruzo con algo que está cerca Mm. y vas a aportar algo, Bueno, no Nicolás. podemos hacer, sí, claro, no podemos hacer mucho que digamos las personas comunes por los niños de África, por ejemplo, Ahí está, aunque nos duele. Ujú. tal cual, aunque nos duele. Y nos Mm. enteramos por medio de los medios de comunicación. No tenés cómo enterarte de otra manera. No nos enteramos de una manera directa. Ujú. Y lo que ocurre acá, yo soy de la provincia de Buenos Aires, más bien cerca de la capital. Cuanto más cerca estoy de la capital, más miseria se ve. En todo lo que yo estoy en lo que sería el conurbano bonaerense y trabajo en escuela pública. Así que yo veo muy de cerca la miseria, ¿no? Y los problemas. En lo que puedo ayudar, ayudo. Y es tanta cantidad, tanto volumen, que también un poco se escapa, ¿no? Y cuando más voy a Capital, la última vez que fui, tuve que pasar una noche, yo estoy a 40 kilómetros, estoy cerca, ¿no? Me llamó mucho la atención mucha gente durmiendo en la calle, pero mucha más que hace 10 años, mucha gente durmiendo en la calle. Entonces uno ve eso, o chicos durmiendo, están los contenedores de basura de plástico, esos grandes, y lo que vi es que después que descargaba la basura en el camión, la dejaba vacía, apenas la dejaba vacía, se metían corriendo ahí adentro, era una noche de invierno, porque claro, sería calentito, una vez pero corriendo se metían adentro. Y entonces uno lo ve y dice, ¿qué hago con esto? ¿No? Aunque esté cerca, también es como lejano, uno no sabe qué hacer, ¿no? Pero bueno, si bien hay mucho que nos resulta lejano y difícil, no quiere decir que todo sea lejano y difícil, ¿no? Y no quiere decir que con esto nos endurezcamos y digamos, bueno, qué sé yo, la vida es así, ¿no? Y ya está. Este, Decidí no hacer nada. Em, Había a la salida de la iglesia donde yo me congregaba, a las 3, 4 cuadras, resulta que hubo una vuelta, un mendigo, yo no lo vi, ¿no? Que había uno en la calle pidiendo, tirado, durmiendo en la calle. Y un hermano de la iglesia le sacó una foto y lo subió al Facebook y dijo, ¿cómo puede ser hipócritas?
a 3 cuadras de nuestra iglesia, era un hermano de nuestra iglesia, a 3 cuadras de la iglesia, predicando de Cristo y esta persona sufriendo hambre. Y yo decía, no lo ayudó, no solo no lo ayudó, sino que le sacó una foto para sacarnos el cuero a nosotros. ¿No? Sucede. Claro, porque a veces es más fácil hacer ese tipo de... Exponer es fácil, ¿no? Y denunciar al otro, pero bueno, ¿yo qué hice? Yo lo vi y tampoco hice nada. Así es. ¿Cómo Parecía un incidir? levita y un... Sí, sí. ¿Cómo incidir desde la diaconía? Menciona muchas ideas o propuestas. Yo traje algunas, porque algunos me parecían que eran, ¿cómo se dice? Que duplicaba, que decía la misma cosa con otras palabras, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede incidir? Dice, denunciando la pasividad de la iglesia es una, ¿no? Es decir, denunciando no en el sentido de ir a la comisaría o hacer, como dice este muchacho, escrachando la iglesia no hace nada, sino en la iglesia nosotros, diciendo, miren, está pasando esto, tenemos que hacer algo, ¿no? Ese tipo de denuncia, una denuncia que sea para el crecimiento, no para destruir a mi hermano. De los creyentes en todas las áreas que afectan a la responsabilidad cristiana ante la pobreza, la opresión y el sufrimiento humano, dando causa a la participación de los creyentes en ayuda social de los necesitados. Acá lo que se está refiriendo es que muchas veces desde la organización de la congregación no se permite hacer ayuda social a los hermanos, ¿no? Porque, no sé, la iglesia tiene otra visión, tiene otra forma, entonces si algún hermano quiere hacer algún tipo de ayuda social, se le ponen trabas. Entonces acá lo que propone el autor es decir, bueno, si un hermano quiere ayudar, déjalo, ¿no? Como que uno tiene que ser abierto también a eso. Si bien tal vez no sea la visión justo de la iglesia en la que estamos, porque tal vez sea otra la visión, si un hermano quiere ayudar, bueno, habría que darle el espacio para que lo pueda hacer. Fomentando proyectos y creando un tejido social, transmitiendo nuevas formas del uso del tiempo. Sería el trabajo sobre la mayordomía del tiempo. Bueno, eso también es re importante, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es la falta de tiempo. Nos metemos por ahí en muchas cosas y terminamos no teniendo el tiempo para ayudar, pero a veces perdemos muchas veces el tiempo, ¿no? Y bueno, lo que propone es decir, bueno, administrar el tiempo, todos tenemos 24 horas, ¿cómo podemos administrar esas horas, ¿no? Una cosa, aprovecho para decir, que es muy importante, es el tema del descanso, porque algunos lo que hacen es dormir menos para hacer más. Y eso es pecado. Eso es para otra clase. Pero dentro de cuando está el decálogo, los 10 pecados, dice, guardarás el descanso. Lo dice, ¿sí? La palabra sabbat quiere decir descanso. Entonces yo puedo interpretar que el día sábado, es decir, el sábado, lo uso para no trabajar o cualquier día porque yo tengo que guardar el descanso. Porque el no guardar descanso tiene que ver con crearnos Dios, ¿no? Nosotros somos personas y tenemos es como si la batería del celular se descarga, la tenés que cargar. Nosotros somos personas limitadas, no tenemos todo el tiempo. Y un tiempo lo tenemos que descansar, hay que recuperar y no queda de otra. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer más, estamos tratando de renegar de nuestra naturaleza humana. Eso tiene que ver con la mayordomía del tiempo. Fomentando nuevos estilos de vida no basados en el consumismo y la frivolidad, sino en estilos de vida sencillos y responsables, ¿no? Se puede fomentar estas cosas, porque estamos muy bombardeados por el tema del consumismo y la frivolidad, y entonces nosotros, por ahí desde la iglesia, podríamos mostrar la otra cara de la vida, que es por ahí un poco disfrutar una charla tranquilo, sin estar con el celular en la mano, tratar temas profundos, ¿no? Y no estar siempre de una forma superficial en la vida. Concienciando, dice concienciando, pero tiene que ser concientizando, no me suena concienciando. Y sensibilizando a los cristianos sobre la omisión. Es decir, hablar de la omisión, lo que estamos haciendo ahora, ¿no?
Y bueno, es un tema que un poco lo tenemos olvidado. Fomentando la solidaridad entre los hombres. Desde su perspectiva cristiana, Diaconía debe insistir en que todos los hombres somos imagen y semejanzas de Dios y que nuestro valor no depende de los bienes que tenemos o podemos, sino de lo que somos. Esto tiene mucho que ver con lo que vimos recién de lo que no hiciste estos pequeños, no lo hiciste por mí. En el sentido de Dios es un gran valor, ¿no? Para nosotros, está allá arriba, y tenemos una especie de escala. A la persona en eminencia la vemos muy por encima, entonces tal vez a esa persona sí le ayudemos cada vez que nos pide. Y la persona que en cuanto va bajando según nuestra propia escala, bueno, a los de abajo no lo ayudamos tanto, ¿no? Cada uno tiene su propia escala, pero lo que el Señor menciona es, si no hiciste el último en la escala, no lo hiciste por mí que está arriba de toda la escala, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tendríamos que reconocer a las personas como imagen de Dios, a todos, ¿no? Cada vez que nosotros humillamos o abandonamos a una persona, estamos haciendo eso con la imagen de Dios y con una persona por la cual Cristo murió. Nosotros entendemos que Cristo murió por todas las personas. Y aunque no sea cristiano, también murió por esa persona. Y si nosotros desechamos a esa persona, estamos desechando a una persona por la cual Cristo murió. Y si Cristo murió, quiere decir que Cristo le da mucho valor. ¿Sí? No es que murió por mí, nada más, en una especie de egoísmo. Dice, bueno, Cristo lo hizo por mí. Sí, lo hizo por mí y lo hizo por todos. Diaconía tiene que enseñar la felicidad de compartir, de dar y de darse. ¿Sí? En eso, en dar, dice la palabra, más bienaventurados dar que recibir. Y a eso deberíamos enseñarlo, ¿no? El dar. Porque se enseña mucho el tema del tener. Pero también porque estamos atravesados en esta sociedad y no podemos salir de nuestra lógica social, ¿no? Es imposible y tampoco es necesario, no es necesario. Fíjense que cuando nosotros vamos a hacer misiones a una cultura distinta, ¿qué hacemos? Estudiamos la cultura que es distinta para ver qué elementos tiene y ver dónde puede entrar el evangelio. Uno no va a evangelizar a una cultura tratando de modificar todo de entrada, sino que bueno, trata de entenderlo, adaptarse y a partir de ahí predicar a Cristo. Bueno, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, más o menos lo mismo, ¿no? Nosotros estamos atravesados por un montón de preconceptos, bueno, y es así, listo, lo aceptamos. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? Entonces lo que dice es, bueno, dar generalmente lo tomamos como una pérdida. Y no, en realidad la palabra dice que es lo contrario. Y al estar atravesados por la sociedad, con respecto a acumular, ¿no? Porque la sociedad te impulsa, nuestra cultura te impulsa a que acumules, ¿no? A que guardemos, atesoremos. Y como hay pasajes bíblicos que hablan del enriquecimiento, ¿no? Dice la palabra, hay muchos pasajes, ¿no? Pero por ejemplo, dice, yo quiero que prosperes en todas las cosas así como prospera tu alma. Es decir, todas las cosas, bueno, tiene que ver también con las posesiones, ¿no? Bueno, no está mal que uno tenga sus cosas, pero encontrar un equilibrio, porque también hay un montón de pasajes que habla del tema de la riqueza, eso lo vamos a ver un poco más adelante si llegamos. ¿Perdimos? Sí, vamos a llegar. Creo que llegamos. El tema del acumular. Fomentando la formación del voluntariado. Bueno, este se parece un poco al el que quiere hacer, deja lo que haga, ¿no? Voluntariado es ir a ayudar, a hacer una especie de programa de ayuda. Sensibilizando a los creyentes ante el tema del sufrimiento, luchando contra la fatiga de la compasión. Eso es lo que decía hoy Mónica, ¿no? La fatiga de la compasión. Llega un momento en que nos agotamos de tener compasión. Parece que no, pero es así, porque nos produce un dolor a nosotros, es un duelo, y no podemos estar sufriendo, digamos, nuestro cerebro encuentra mecanismos para evitar el sufrimiento, ¿sí? Entonces, bueno, hay que encontrar la forma de que la compasión no nos produzca a nosotros una tristeza inconmensurable, que no la podamos manejar, sino que realmente tengamos una compasión y si sepamos que estamos haciendo una diferencia. Por último, Que la compasión no sea una carga, sería. claro, claro, Que claro, el trabajo no se convierta en una carga pesada, algo así. tal cual. Claro, el sufrimiento ajeno
Porque el tema es que nos metemos con sufrimientos. Y nosotros ya tenemos nuestro propio sufrimiento como para cargar con sufrimientos ajenos. Porque el tema es que nosotros somos personas. Entonces no es que nosotros somos embajadores de Cristo, pero no somos Cristo. ¿Sí? Nosotros debemos llegar a la imagen de Cristo, pero estamos atravesados por un montón de dolor. Entonces, agregar más dolor al dolor que tenemos no es el objetivo del servicio cristiano, ¿no? Sino que siempre tiene que ser con gozo y saber que lo poquito que hagamos es mucho, ¿no? Y que quedarnos en ese, con la felicidad de haber ayudado, ¿no? Porque el opuesto es ese, es decir, bueno, me fatiga tanto, me cansa tanto estar con el dolor ajeno que lo termino abandonando, ¿no? Es como que me endurezco, ¿sí? Se endurece el corazón. La diaconía tendría que hablar sobre el uso del dinero y de los bienes que el creyente posee. ¿Sí? Es un tema que habría que hablarlo, más allá de diezmar, ¿no? O de ofrendar. En mucho habría que hablar con el tema del dinero, cómo administramos el dinero, porque la verdad es que nadie nos enseña, o creo la mayoría. El paralítico de Bethesda o Bethsaida, según la traducción. Esto, Mónica, cuando arrancamos, bueno, es algo que la choqueó, ¿no? Me comenta al principio. Dice 38 años de omisión e indiferencia. Sí, sí, me dejó 38 años, pensar toda una vida, ¿no? Tal Pasar cual, y estar ahí, ver al enfermo ahí, que nadie haga nada, ¿no? Es medio como muy fuerte para verlo. tal cual, sí, es tremendo. Es un tema para estudiar eso, ¿no? También, porque me llama la atención un número muy alto y raro. Y también, y también cuando dice el autor que el paralítico es como que ya se quedó ahí con que nadie lo iba a ayudar, que se quedó tranquilo. Tal cual, tal cual. Se queda. El hombre cojo, de hecho, llevaba 40, le ganó por 2 años. 40. Sí, El pero hombre cojo. sí. Sí. ¿Vos sabés que me llama muchísimo la atención? Pero ahora me acabo de dar cuenta. El número 38 no es un número bíblico. En realidad, cada vez que hay un texto bíblico, los números tienen mucho significado. 40 tiene más lógica, ¿no? Tiene que ver con un proceso, ¿no? 40 años en el desierto, 40 días en el desierto estuvo Jesús. El número 40 tiene un significado. 38 es raro. No lo estudié nunca. Ahora que lo veo, digo, y ya es llamativo, ¿no? Interpretación bíblica, sí habíamos visto algo. eh, y cuando aparecen estos números son interesantes porque por ahí hay algo para profundizar ahí. Pero bueno, eso sería para otro caso. Bueno, lo que dice es que 38 años de espera refleja el corazón duro y la hipocresía de muchos, ¿no? ¿Por qué hipocresía? Porque muchos esperaban un milagro, pero no eran capaces de dar. Es decir, ayudar a alguien, un paralítico, está esperando hace 38 años, ¿no? Porque dice que el ángel, la, la leyenda o la tradición o el mito era que cada tanto bajaba un ángel a esas aguas y el que llegaba primero era sanado, ¿no? Era una especie de mito popular. Bueno, y lo que dice, hasta que aparece un distinto, que es Cristo. Y es muy distinto por muchas cosas. Porque primero que Cristo no lo lleva al lago. No es que Cristo lo agarre y lo lleva al lago. Cristo le dice, bueno, ¿qué querés que haga? ¿O qué es lo que querés? ¿Qué es lo que esperás? Y dice, bueno, quiero ser sano. Bueno, y ahí lo sana, ¿no? Y no sé si, a ver si se por acá. Sí, acá sigue. Reaccionando a la llamada de la solidaridad, sí reaccionaron a un cumplimiento legalista el sábado. Lo que dice es, los judíos no reaccionaban ante la necesidad, ante el dolor, no reaccionaban. Les era absolutamente indiferente. Pero sí reaccionaron ante una ilegalidad del sanador. Era sábado, no se podía sanar. ¿Sí? Es decir que
tenían cierta sensibilidad para encontrar la quinta pata al gato, ¿no? Aquí entra la gran reacción sorprendente en estas personas tan indiferentes ante el sufrimiento y el abandono del otro. Diaconía, contracultura ante los valores sociales vigentes. Se fue, ¿no? Se salió del Nicolás. Bueno, esperemos que ahora se pueda sumar. Contracultura se refiere a eso, ¿no? Bueno, nosotros vamos un poco a contracultura, ¿no? Porque si la sociedad te Sí, dice todo es para vos, nosotros decimos no, tenés que dar, bueno, vamos un poco a contracultura. Ante la elección en un mundo dual, ve que en el tercer mundo existe un primer mundo, eso lo vimos un poco al principio, ¿no? En el tercer mundo existe un sí. primer mundo y, y es como que la riqueza y la pobreza se juxtaponen. Es decir, que conviven las dos cosas. Dice Mateo 23:23, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, la anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿Sí? Lo que se refiere es que, bueno, ellos hacían lo que tenían que hacer, daban la 10ª parte, es decir, diezmaban la menta, el anís, el comino, ¿no? Porque el diezmo eran especias, ¿no? Dice, pero bueno, se olvidaron de la misericordia. Y el detalle es que dice, bueno, era necesario hacer las dos cosas, no es que una cosa es más importante que la otra, sino que era necesario hacer las dos cosas. A veces estos textos tan fuertes son un grito de Jesús, que son un grito de Jesús, los dejamos solo como una condena a los escribas y fariseos y ni siquiera pensamos que nosotros podríamos estar inmersos en el mismo juicio. Nos, Claro. nos cuesta mucho vernos en los fariseos y en realidad no estamos tan lejanos, ¿sí? Porque por algo están ahí. No están para que nosotros veamos la paja en el ojo ajeno en los fariseos, sino para que nosotros veamos si no tenemos alguna conducta parecida o algún patrón de pensamiento parecido. Claro. En un juicio a aquellos que hacen todo tipo de cumplimiento, pero que están cayendo en el pecado de omisión. Diaconía y la omisión de la palabra, un poco lo vimos también al principio. Por otra parte, la omisión no estaría solamente en la omisión de acción, podría estar también en la omisión de la denuncia. Y yo agregué este texto, Esther 4:14, que dice, ahora si te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther era la favorita del rey y el rey lo que había mandado era aniquilar a los judíos por asuntos internos, y el tío de Esther le dice que vaya y que hable con el rey. Y le dice, tal vez vos viniste en este momento, vos llegaste a este momento al reino para hablar. Dice, mirá, si te callás, de otro lado va a venir alivio. Pero tal vez para esto estás vos, para hablar, ¿no? ¿Quién sabe si no llegaste al trono precisamente para un momento como este? Si bien no menciona a Dios cuando decimos alivio y la liberación para los judíos va a venir de otro lado, se entiende implícitamente que está hablando que tal vez Dios envíe una solución. Dios lo va a hacer, con vos o sin vos, pero no te podés callar. Y bueno, y acá viene el último, que es el pecado de acumulación. Dice, se puede afirmar que lo sobrante del rico es la escasez del pobre, o que lo que le falta al pobre está en las arcas repletas del rico. De todos, he sabido que en los países pobres del sur también hay un rico en el norte. El mundo un poco se dividió así, ¿no? En el sur hay más pobreza que en el norte. Un poco quedó dividido así. La acumulación daña la dignidad del hombre. Aunque hoy en el mundo teóricamente se puede proclamar que la dignidad del hombre no depende de su riqueza o posición social, sino de todos los hombres somos iguales en dignidad y derechos, la realidad es que los pobres y los desposeídos, los explotados y los oprimidos y los marginados... Ay, lo corté por la mitad. Sí. Bueno, la realidad es que
los, que si bien en teoría somos todos iguales entre la ley, la realidad es que no. Es que el que menos tiene va acompañado de menos derechos. Suele suceder eso. ¿Sí? Y la dignidad del hombre queda dañada. La dignidad del que sufre, ¿no? Y acá puse otros pasajes bíblicos. Este pasaje es re interesante. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se le postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le respondió Jesús, nada es bueno sino uno, Dios. Acá Jesús ya empezó, no le dejaba pasar una, ¿no? Ya lo atendió de entrada. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometes adulterio, no robes, no prestes falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto ya lo he cumplido desde que era joven. Este texto generalmente en Reina Valera lo titula como El joven rico. Es una mala traducción. O sea, los títulos son agregados, ¿no? No son del texto original. Y no me parece que sea un buen título, porque no dice que era joven, dice que era un hombre. Y dice que todo eso lo cumplió desde que era joven. Es decir, que no era joven, ¿no? Era rico, pero no joven. Bueno, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, luego ven y sígueme. Es al único que le pide, todos los que lo seguían a Jesús, de todos los que decidieron seguirlo, al único que le pide que deje todo, es a este. Vemos otros que sí dejaron lo que tenía, por ejemplo, Andrés y Pedro, dice que dejando las redes, lo siguieron. Leví, el que estaba en el banco de los tributos, dice que dejando el banco lo siguió, ¿no? Vemos que la actitud natural es dejar todo y seguirlo, pero es como que entra con preguntas, ¿no? No es como que quiere seguirlo. Da esa sensación, no es que dejó todo para seguirlo. Entonces Jesús le dice, bueno, anda, da todo a los pobres y seguime. Como diciendo, bueno, la reacción natural tendría que ser esa. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Fíjense qué interesante esto. La riqueza no le produjo alegría, sino que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y le comentó a los discípulos qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Es un texto que se explicó mucho con respecto a el camello por el ojo de la aguja. Acá voy a decir los dos ejemplos y lo que creo yo. Uno de las formas que se trató de explicar que los ricos... El punto es que en la historia del cristianismo siempre se buscó la forma que el rico sí entre en el reino de los cielos. Se buscó la forma de que este texto le permita al rico entrar en el reino de los cielos. Entonces el primero es este. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. La palabra camelón es camello. Y hay una palabra en griego muy parecida a camello que es camilon, que no significa camello, sino que significa una soga gruesa, una soga de bar de las que saltan las embarcaciones. Soga gruesa. Entonces lo que dice es, bueno, es más fácil que un camilon, es decir, una soga gruesa, pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. Lo que se buscó, dicen algunos autores, es achicar el camello, del tamaño de camello al tamaño de una soga. Tampoco pasa, pero qué sé yo, no es tan imposible si la aguja es grande. El problema con esta teoría es que no hay ningún texto griego que diga camilon. Todos los textos en griegos más antiguos dicen camelon, es decir, dicen camello. No hay ninguna prueba que diga soga gruesa. ¿Sí? Entonces el que propone pudo haber sido un error, no tiene ningún fundamento. Punto 1. Punto 2, un poco más conocido, Anselmo de Canterbury, entre el 1000 y el 1100. Hola Nicolás, te volviste a conectar, gloria a Dios. Dice, inventó la fábula de que las puertas de la ciudad de Jerusalén se llamaba aguja. Hay una teoría, estamos viendo lo del rico, Nicolás. Viste que dice, es más fácil
que un rico entre por que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, dijo Jesús. La forma más popular que se conoce es que, pero este lo inventó Anselmo de Canterbury en el año 1000, es que en las ciudades fortificadas se cerraban las puertas grandes por donde pasaban los camellos y quedaban las puertas gigantes una puerta chiquita. Esa puerta chiquita era para que alguna persona que caminando, que llegaba de noche, pueda entrar a la ciudad y que no quede afuera. Sin embargo, los camellos no podían entrar porque eran grandes. Pero algunos pocos camellos se los amaestraba y lograba que se arrodillen y que pasen arrastrándose por esa puertita. Por eso lo que dice es que, bueno, es difícil, pero no imposible, ¿no? Ahora el tema es que esta historia de las puertas de aguja no existieron hasta el año séptimo, octavo. Digamos, cuando Jesús relata la historia, no existían estas puertas llamadas aguja. Las puertas aparecieron mucho después. Y la idea esta la propuso Anselmo de Canterbury. Es decir, tenemos autor de quién se le ocurrió esta idea. Así que esta idea que tal vez un rico pueda entrar, no tiene fundamento bíblico. Y por último, Beda el Venerable, otro teólogo, dijo de que Cristo es el camello y las puertas son los tormentos. Bueno, una forma de alegorizar. Y por último, el Talmud babilónico, que es uno de los textos judíos más antiguos, menciona un refrán que dice, que ese sí es antiguo, dice que es más fácil que un elefante pase por el ojo de una aguja a que, etc. Como que era una costumbre judía, era un refrán judío. Es decir, es más fácil que un elefante, el refrán se hacía con elefante, no con camello. Es más fácil que un elefante pase por el ojo de una aguja a que, entonces se hacía algo imposible, ¿no? La que sea, era una comparación. Acá lo que Jesús utilizó es cambió elefante por camello. Y lo que se supone es por qué cambia por camello, porque el camello era un animal de carga, el elefante no. Al camello se lo cargaba con cosas. Entonces, como va a decir que un rico entra al reino de los cielos, después del caso de este hombre que se fue triste porque tenía muchas posesiones, lo que dice es que las posesiones son lo que te alejan del reino de los cielos, ¿sí? Y además, otra cosa más interesante es que Jesús dijo, alégrense porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que el reino de los cielos no es algo que va a venir en el futuro o que nosotros vamos a ir después de muertos, sino que el reino de los cielos se acerca a nosotros hoy. Y lo que dice es que un rico, por lo menos lo que vemos del texto, un rico queda triste por las riquezas, no queda alegre por las riquezas. Es decir, no entra en el gozo del Señor hoy. O sea, hoy ya está imposibilitada la opción de entrar al reino de los cielos. Según este texto, por lo menos lo que yo interpreto, ¿no? Y está utilizando un refrán judío que está hablando de algo imposible, Jesús, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de la acumulación de las riquezas y para no confundir una doctrina que estuvo muy en los años 90, principios del 2000, que era la teología de la prosperidad y que todavía sigue un poco, ¿no? Que es, bueno, uno puede enriquecerse y eso no niega que sea un buen cristiano. La realidad es que la Biblia, bueno, yo puse este pasaje, hay miles más, creo que puse otro más, sí. Santiago. Ahora escuchen ustedes ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima, se ha podrido sus riquezas y sus ropas están comidas por la polilla, se han oxidado su oro y su plata, ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos, han amontonado riqueza y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado de los jornaleros que les trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado al oído del Todopoderoso. Es fortísimo el texto y lo que dice es, mirá cómo vos explotaste y te llenaste de riqueza, pero la riqueza no vale nada, ¿no? Porque cuando dice esto de que se llenó de óxido la riqueza, es que son cosas materiales, ¿no? Y lo que no pagaste a la salarial que estuvo trabajando, que te lo quedaste, ese clamor llegó a mí, ¿no? Entonces dice, lloren ricos. Eso más un montón de pasajes. Hay otro pasaje que no lo puse, no sé si se acuerdan, que dice, un hombre derribó sus graneros, construyó otro, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Entonces
tiró su granero y construyó uno más grande. Y dijo, ahora sí, alma mía, reposa tranquilo, porque podés acumular muchas cosas. Y el Señor le dijo, inconsciente o eh, tonto, ¿no? Esta noche vienen por tu alma y todo lo que acumulaste, ¿para quién va a quedar? ¿No? Es bien claro el Evangelio en cuanto a las riquezas o posesiones materiales no sirven mientras que te sirvan. Amontonar riquezas no te sirven, porque en un día nos vamos a ir con el Señor y ya está. Y todo lo que acumulamos no sirve, ¿no? Eh, Y sí, más de 2 pares de zapatos distintos no nos podemos poner. tal cual, ¿eh? Tal cual, Aunque amontonemos, algunos millonarios amontonan 5 o 6 Ferrari, pero solo pueden andar en uno, ¿no? tal cual, No hay modo de andar en dos a la vez, digamos. tal cual. Bueno, el último que puse es, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado, lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Y bueno, este es el final de la clase. Clave justito, 9:30. Profe, le Sí, tengo que hacer una pregunta. sí, En cuanto a esto de riqueza, Abraham era rico, dice la Biblia, Daniel también, Salomón también, ¿quién más? sí. Eran cristianos muy ricos. Abraham, ¿me dijiste? ¿Quién otro me dijiste? Abraham, Daniel, el profeta Daniel, Job Tenés y razón. Salomón. Oh, Mm, bien. Abraham, de todos los que nombraste, el que es rico ujú, y muere rico es Abraham. Salomón también, pero Salomón fue muy inconsciente y muy injusto y es condenado por lo que hizo. Y de hecho el reino se divide por su proceder. Es decir, claro, por la Salomón, si caída. bien por un lado es conocido como el gran sabio que pidió sabiduría a Dios, no se comportó con sabiduría, ¿no? Dice que oprimió al pueblo, es uno de los peores reyes de Israel. Daniel era rico, pero fue llevado en cautiverio y perdió esas riquezas, digamos, pero no perdió la salvación ni la sabiduría. Y Job lo mismo, un hombre rico que pierde todo, sin embargo su relación con Dios no la pierde. Con lo que vemos con estos grandes hombres es que la riqueza, de su riqueza no dependía, mejor dicho, su relación con Dios no iba directamente relacionado con su riqueza. El problema es creer que si vos sos cristiano te vas a enriquecer, porque Dios te va a prosperar. Y no, tal vez no. Job es uno de los casos. Ujú, Sí, se enriqueció mientras que Dios quiso y cuando Dios no quiso no se enriqueció y él no dejó de ser cristiano o devoto, ¿no? Cristiano no, porque Cristo todavía no había venido, ¿no? Pero él no dejó su buen testimonio y por eso se empobreció. Porque la teología de la prosperidad lo que tiene es esto, es, si vos sos un buen cristiano, vas a prosperar. Y si no prosperás es que algo estás haciendo mal. Y ese es uno de los errores principales, ¿no? Porque vemos el caso de Job, que hacía todo bien. Job casi se lo pinta idílicamente, es casi Jesús, porque todo hace bien Job. Porque dice que ofrenda hasta, tal vez si hay algo que yo desconozca, o sea, temeroso de Dios, fiel. Y sin embargo, Dios le quita todo lo que tiene. Y los amigos dicen justamente eso, ¿no? Y algo habrá hecho. Eso es sí. una, Ujú. está dentro de nuestra naturaleza, ¿no? Vemos a alguien que le está yendo mal económicamente y dice, bueno, algo está haciendo mal. Y No no, sos tan bueno. Mm. tal cual. Puede que sea muy pobre como ¿cómo se llama? Juan el Bautista, que no tenía nada, ¿no? Comía langostas, no tenía ningún tipo de posesión y es uno de los principales, el último de los profetas se considera, ¿no? Juan el Bautista. Es decir, que la riqueza no va ligada a la santidad o a la relación con Dios.
podemos ser muy pobres, no tener nada y tener una muy buena relación con Dios. Sin embargo, no creo que sea posible, si bien Abraham sería el único caso raro, no creo que sea posible que nosotros nos enriquezcamos y que tengamos muchísimas posesiones y a la vez tengamos misericordia de mis hermanos. Porque la verdad es que, no sé ustedes, pero si ustedes alguna vez fantasearon, por lo menos a mí me pasa, fantasear con ser rico, yo no sé, alguien me hereda un montón de plata, siempre lo que pensamos decía, ¿a quién ayudaría o no? Es decir, yo le daría tanto a este, tanto al otro. Ahora, el que es mega rico, tipo Elon Musk, o no eso, Zuckerberg, el dueño de Facebook, esos que son mega millonarios, ellos piensan en acumular más, no piensan en dar, ¿no? Otro caso, Sí, por ejemplo, por poner un caso real, hay un profesor del seminario donde yo estudié que él es el dueño de la yerba Andresito. ¿Vieron la yerba mate Andresito? Es uno de los dueños. Y él dice que en su juventud recibió el llamado misionero, cuando tenía 18 años. Y entonces dijo, bueno, ¿qué hace falta para las misiones? Gente que vaya hay un montón. Gente que ora hay un montón. Lo que falta es plata. Entonces dijo, bueno, voy a ponerme una empresa y con eso voy a sostener misioneros. Entonces arrancó con eso, ahora es una yerba que se exporta, va a todos lados, la yerba Andresito, y sostiene, no sé, 40 misioneros, no sé qué cantidad de misioneros con ese dinero. Bueno, sí, tiene una empresa que genera mucho dinero, pero ese dinero lo utiliza para la obra, no para acumular para él, ¿no? Entonces ahí vemos, bueno, sí, podés hacer dinero, podés hacer una empresa que te vaya bien, todo, pero bueno, siempre la mirada en el llamado de Dios, la misericordia, ayudar, etcétera, ¿no? Por eso, no es que uno reniega de la sí. plata, del dinero, Ujú. ¿no? Pero sí, Sí, un doctor en psicología, profe, que no es cristiano, dijo así, si te sobra un montón de casas y un montón de yates cuando te morís, es porque no disfrutaste. tal cual, ¿eh? Otros van a disfrutar tu esfuerzo. Eso es lo que dijo. Tal cual, sí, señor. Mm. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Em, para la semana que viene no va a haber tarea. Hay algunos que ya me estuvieron dando la tarea de la materia anterior. Fíjense, ir completando eso. La semana que viene lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar la clase y en un tiempito vamos a cortar para les quiero dar una devolución con respecto a la tarea esa, ¿sí? La de la clase anterior. Ahora igualmente lo voy a poner en el grupo para los que no estuvieron acá. Y a partir de ahora, esto también es una especie de novedad, es que las calificaciones yo les ponía aprobado o desaprobado, ¿no? Pero ahora vamos a entrar en otro tipo de certificaciones que tiene nivel internacional. Después que tengamos todo, les voy a contar, pero lo que nos están pidiendo es que pongamos calificación numérica, ¿sí? Es decir, un 10, un 9, un 8. Menos de eso no espero. Así que vamos a poner con un número, ¿sí? Como Porque le pusieron a Daniel y sus amigos. ¿cómo así? Calificación numérica 10 veces, 10 veces mejor. Bien, bien, bien. Bueno, No, estoy haciendo broma, profe. sí, sí, sí. Lo veo, lo veo. Bueno, ¿alguno de los dos que nos despide en oración? Así terminamos. Bueno, voy. Vamos, Nicolás. Señor, te damos gracias por estos bellos momentos. Gracias, Padre, porque tu Espíritu, Señor, nos enseña, nos ayuda, nos ministra. Señor, a contemplar tu palabra. Necesitamos conocer, Señor, para poder servir. Para poder servir más, se necesita tener ese llamado, el conocimiento, el don, esa voluntad que nazca de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por estas clases. Bendice a todos los que están presentes, Señor. Bendice, Señor, también la tecnología, esta tecnología que nos acerca, nos une, Señor, aunque muchas veces es usada para el mal.
pero desde aquí bendecimos la tecnología, Señor, que nos une de distintos lugares geográficos, Señor, para poder comprender y crecer en tu buena obra. Ayúdanos, Señor, a ser buenos samaritanos. Ayúdanos, Padre, a ser buenos Amén. servidores. Gracias por la vida, gracias por todo, Señor. Nos despedimos en el nombre de Cristo Amén. Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo el Dios jueves. bendiga. Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias. Bendiciones. Gracias. Adiós. Gracias.